José Luis Torres Vitolas, bienvenido. Vamos a abordar su libro premiado, doblemente premiado, intitulado Albatros. Sería bueno que nos haga una breve reseña de esta doble premiación. Bueno, primero muchas gracias otra vez por la invitación, por estar aquí con libros peruanos, que siempre me acoge con tanto cariño Virginia, muchas gracias. Y bueno, el libro tuve la fortuna de escribirlo no me acuerdo, el 2011 me parece, ¿no? Más o menos en una especie de meses en los que los escribí en una cochera de un garaje y en un supermercado en Madrid. Tuve la fortuna de presentarlo a un concurso en España, lo gané, era un concurso bastante bien dotado y pues tuve la fortuna que saliese ganador de ese concurso. Lo publicó Lengua de Trapo en España al año siguiente, y bueno, sí, casi el año siguiente, y de ahí es el Festival de Chamberí en Francia, que premia las mejores novelas en 5 idiomas, me parece: español, portugués, alemán, italiano, creo que rumano también. Seleccionó mi libro entre varios libros en español, otros en portugués y demás, y después de un debate de un año eligieron mi novela como la ganadora. Me invitaron al festival ahí en Francia. Es un festival muy bonito, es un pueblo muy simpático en Francia, y me agasajaron bastante porque fui el primer latinoamericano en ganarlo en 30 años en ese premio. Y era una cosa exótica, ¿no? Porque siempre había sido casi siempre españoles. Y bueno, por suerte también había peruanos, siempre hay peruanos por todos lados, así que claro, una amiga peruana me recibió con mucho cariño ahí, ahí nos hicimos amigos, no la conocía. Y fue muy bonito. Y aparte ayuda a afianzar la autoestima, ¿no? De cuando uno escribe, a veces cree que va perdido el rumbo, no va yendo por buena ruta. Efectivamente, es una novela que desde el principio hasta el final mantiene a uno en vilo, no solamente por el tema, no solamente por lo truculento de las escenas, sino por el significado político que contiene. Es un significado político altamente explosivo, desde el comienzo hasta el fin, y que es susceptible de lectura muy contemporánea. De ahí que este libro Albatros, esta novela, no solamente se está destacando pues por sacar a la luz los 2 primeros años del gobierno de Fujimori hasta el autogolpe que dio, sino que aborda pues el asesinato de Barrios Altos, el tráfico de ropa donada, los escuadrones paramilitares de la muerte, y además da la voz cantante. En la novela lo tienen los asesinos, los propios asesinos. De ahí viene el nombre de Albatros, ¿no? Cuando le preguntan, en uno de los capítulos dice: somos albatros, esos pájaros marinos fuertes y viajeros. ¿Es así? Sí, bueno, la novela me tomó mucho. La escribí en un tiempo relativamente corto, ¿no? Como te dije, estaba en una situación económica bastante crítica y no tenía ni para irme a un café. Entonces dejaba a mis hijos en el colegio, me iba al garaje de un supermercado que se llama Alcampo en España, por mi barrio, y me metí en el garaje, cogía mi laptop y me ponía a escribir allí desesperadamente, ¿no? Y porque hice un café, pues implicaba tomar el café, comprar el café. Entonces y tal vez el hecho de estar en un lugar oscuro, con el coche ahí encerrado, tratando de exprimir las 4 horas que duraban la batería de mi laptop, me llevó a tener ese ritmo tan rápido que tiene la novela. Y una de las cosas que yo me propuse cuando la escribí fue, tratar de ver hay muchas novelas de la dictadura, y usualmente el dictador tiene presencia. Procuré que no hubiese el dictador, que el dictador no apareciese. Y además la otra parte que me interesó muchísimo es que además
fuese el periodo democrático, y siempre digo democrático entre comillas, de Fujimori. O sea, no es el periodo, tuvimos la dictadura de Fujimori desde los 90 hasta el 2000, pero en realidad él dio el golpe el 5 de abril del 92. O sea, del 90 al 5 de abril del 92 supuestamente vivimos 2 años democráticos, pero ya estaban las vírgenes que lloran, ya estaban los psicosociales, ya estaba Pativilca. De hecho, había tantas cosas que sucedieron que no pude ponerlas todas. No pude ponerlas todas porque ya era demasiada violencia hacia el país. Dije, ya esto ya linda con lo gore, porque es brutal todo lo que se ha hecho durante esa década. Entonces procuré poner lo que yo consideraba más cercano a mis protagonistas y que pudiese tener verosimilitud dentro del mundo que se plantea en la novela. Es un periodo terrible que hemos vivido. Las esterilizaciones forzosas, por ejemplo, no están mencionadas en la novela, ¿no? Es atroz. Los asesinatos de Sendero, o sea, el país vivía una brutalidad tan grande por todos lados. Mi barrio, en la zona en la que yo vivía, que era en Comas, pues la gente usualmente vivía con miedo porque Sendero, antes de aparecer en Tarata, aparece por las zonas periféricas de Lima. Ya estaba Sendero ahí, ya mataba, ¿no? Pero claro, solo importa cuando matan en una zona más residencial, más considerada bien, que la zona de la gente vive del pueblo, que no importa mucho, ¿no? No importó Tarata, no importaba Comas, no importaba Villa Salvador, no importaba San Juan del Lurigancho, no importaba los cerros por Santa Anita, Bigoteros, no importaba Miraflores, ¿no? Tanto vale la vida afuera como adentro, ¿no? Toda muerte es mala, no debe haber ningún muerto. Sendero ya estaba antes. Entonces, y como es una zona que yo conocía, de hecho he vivido en el barrio que se menciona, he vivido yo. Entonces dije, ay, voy a ponerme en esa zona, en ese espacio, y voy a poner lo que se vivía, de alguna manera, porque a veces para el citadino, entre comillas, el citadino de Lima, que se considera Lince, Jesús Manilla, San Isidro, San Borja, pues no ubica. Pues voy a contarles lo que ya había antes y que vean que en realidad ese atroz enemigo que fue Sendero, ese criminal que fue Sendero, esos asesinos que fueron Sendero, ya venían antes, pero ante ese asesino pues surgió otro asesino, de quien no debía parecer que era del Estado, ¿no? Ese doble terrorismo, ese doble terror, cada uno con una bala, y la persona de a pie de estos sectores estaba siempre entre 2 balas, claro. La del Estado o la de Sendero. Efectivamente, en su nota final usted es muy honesto, mencionando las fuentes en las que se bebe y se documenta. Y enumera usted, por ejemplo, nada menos que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Luego empieza con los libros. El rostro oscuro del poder, de Francisco Loaiza. El expediente Fujimori, Perú y su presidente, Sally Bower. Ciudadano Fujimori. Y otras obras más que son connotadas. Y termina enumerando con la obra de Ricardo Zumalabia, Mientras haya el cuerpo. Sin embargo, estas son las notas que usted reconoce, los libros que han influido. Sin embargo, hay una fuerte presencia de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Porque los personajes crueles no sienten remordimiento alguno. Sí, es que yo creo que primero, como la historia está presentada en una especie de charla, rara vez uno presenta un remordimiento en una charla, pero creo que todos los personajes de alguna manera sí se sienten, al menos que viven ese remordimiento, solo que no lo quieren mostrar al contertulio que tienen en esa charla en la librería. El personaje Rodrigo, que es un muy buen amigo, aunque cuentan su historia, también está ahí parte de lo que le gustaría no volver a hacer. El Cucaracha, que es otro personaje, también está ahí, parte de lo que no quería volver a hacer. Es más, su final mismo es una especie de lamento, lo que hubiera querido ser y nunca lo puede ser, y más no va a poder ser por todo lo que le ha marcado en la vida. Tal vez el más vil de los tres es el capitán, ¿no? Que está ahí, que parece el más correcto y sin embargo es el más miserable, pero también él oculta. O sea, si oculta, si tienes vergüenza, es que hay un cierto remordimiento, ¿no? De hecho, él es el que después robará la librería.
que de hecho es una chorrera, a mi amigo le robaron la librería, ¿no? El día que cumplía los 30 años de aniversario de la librería ahí en Ginebra. Sí, efectivamente, usted lo ha dicho con mucha propiedad. Hay un remordimiento de conciencia. Sin embargo, el remordimiento de conciencia puede ser debido, como también lo ha mencionado, a un sentimiento de vergüenza más que de arrepentimiento. Sí. Y lo último que ha comentado del capitán que se roba los libros, también va vinculado a un comportamiento delincuencial de los personajes que han formado parte de los comités de aniquilamiento. Uh-huh. O sea que hay ya toda una patología social muy presente en ellos. Bueno, el Perú mismo, ¿no? Desde que es república ha habido un constante latrocinio hacia la población por parte del gobierno, la misma población misma siempre sobre todo la capitalina, ¿no? Se ha caracterizado porque la picaresca en realidad implica no llamarlo por su nombre, la delincuencia, ¿no? Entonces, ese envilecimiento permanente en nuestra carga histórica como país, sobre todo en la capital, ¿cómo no va a estar presente? En todo el tiempo cometemos miles de delitos, ¿no? Nos pasamos la luz roja, no respetamos el cruce de cebra. Si vemos que alguien se olvida darnos vuelto, pues nos hacemos los locos. Si puedo no pagar una deuda, no la pago. Todos esos son delitos. Efectivamente. Y no tenemos el menor remordimiento de nada de eso, ¿no? Y qué vivo que soy, ¿no? Qué astuto que soy, ¿no? O el meter cuento, ¿no? En el mundo. Y yo quería poner eso en una especie de situación de contraste, porque supuestamente lo más elevado, lo más culto, el pensamiento más iluminado está en el mundo de los libros. Y que estos tres personajes, Rodrigo ahí es una historia aparte, Rodrigo es una persona ahí sana, pero estas tres personas que están ahí, sobre todo Rodrigo no sabe con quiénes está realmente. Esas dos personas que son asesinos, son criminales, son delincuentes, son de lo peor que puede haber votado la sociedad, y que prácticamente han sido votados por la sociedad porque han sido criados así como salvajes bestias. Están en un mundo donde las ideas están en el mundo elevado, están metidos en un mundo, no en un bar, no en una cantina, no, en un mundo de ideas y de pensamientos, ¿no? Claro. Era el contraste que quería poner y en el que se marca toda la historia. Efectivamente, quien lee la novela también se hace una serie de interrogantes. Una de ellas es, por ejemplo, no solamente por qué no estuvo Fujimori, que ya lo acaba de decir por qué no estuvo el presidente responsable de las órdenes, sino también por qué no se mencionó a su brazo derecho, a su Rasputín, al famoso Vladimiro Montesinos, por lo menos mentándolo como mandando las órdenes, dirigiendo los comités de escuadrones de la muerte. De hecho creo que sí se menciona una parte cuando el general tío del capitán Sergio le dice, mira, o sea, Vladimiro Montesinos se mete en el gobierno de Fujimori porque Francisco Loaiza lo jala, ¿no? Y después él se encarga de mover los hilos y poquito a poco, pum, 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 bota a Francisco Loaiza, se pega a Fujimori y él empieza a hacer su segundo y hacen todo, ¿no? De hecho se habla del dinero incautado de la coca, en la cocaína, en el avión presidencial, ¿no? Y siempre todo el tiempo dicen que el plan original, el plan de tomar el poder, no era el que planificaron al inicio, ¿no? En el que se inmiscuyeron estos dos. Porque claro, era muy pragmático el presidente de ese entonces, ¿no? No, el general que le habla a su sobrino, que es uno de los que están armando el equipo de militar clandestino para matar, de ejecución, le dice a su sobrino, mira, está emborrachándose porque se está yendo el 97, que todo esto se va al tacho, ¿no? Y que no es, todo se ha desbordado, porque cuando tú tienes un sistema tan grande, pues no puedes controlar todo el poder, ¿no? Y eso es culpa de los dos tipos. No, y además no se los menciona mucho, insisto, porque parte de la historia de la novela que quería mostrar no era mostrar la parte de la cúpula del poder, sino la parte más baja que sufre ese poder. De hecho, toda la novela se mueve, salvo dos personajes, en un estrato socialmente bajo.
ni siquiera clase media, abajo, de la periferia de Lima. Fue pensado posta, ¿no? Porque la clase media, dentro de todo, vivía todavía un poco protegida. Pero, insisto, la clase desprotegida, la clase de menos recursos, la clase que no nos gusta mirar, la que no nos gusta hablar, ya estaba siendo aniquilada por los lados. Ya sufría ese permanente... Quienes sufrían con más envilecimiento el problema de las ejecuciones, en qué calles pasaban. No pasaban en Miraflores, en San Isidro de San Borja, pasaban en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, por donde iban los autos a dejar los cuerpos, por donde quemaban. ¿A quiénes llevaron? No se secuestraron a estudiantes de Lima, secuestraron a estudiantes de la Cantuta, ¿no? Excepto un estudiante que es Ernesto Castillo Páez de la Católica. No hubo más desapariciones de estudiantes de universidades privadas, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde eran estos chicos de la Cantuta? No eran ¿a qué casa van? ¿Van un quinceañero en San Borja, en San Isidro? No, van una pollada en Barrios Altos. ¿Qué sector social pertenece a ese? Entonces, ese sector es el que me importaba. Por eso es que no hay ningún personaje de clase alta excepto este general. Pero conversa con el capitán por un interés puntual para que se lleve parte del dinero y le resguarde, ¿no? Claro. Una curiosidad. Esta novela suya, que no solamente ha sido doblemente premiada, seguramente también ha recibido muchos comentarios. Y es tan estremecedora, y además usted ha sido parte de la época, ha vivido la tragedia, el drama del Perú en ese entonces, ¿no le dejó un sabor de que algo más podía decirse? ¿Y para dar motivo a otra novela? Lo que pasa es que yo considero, esa es una parte de la cuestión personal, ¿no? Yo considero, por una cuestión, inciso, personal, que cuando cuentas demasiado, a veces ocultas lo importante, ¿no? Entonces, y además, yo no soy de escribir textos muy largos, ese es un problema personal también, ¿no? Me esfuerzo tanto por tratar de ser lo más preciso posible de lo que me requiere la historia, que a mí no me salen 10 páginas así de fácil. A mí me sale una página en un mes y así, exagerando. Entonces, no podría. Y por otro lado, como intenté, es no poner cosas, pero dar a entender cosas. Esa es una de las estrategias del microrelato, traté de aplicarlas acá. El microrelato, una de las estrategias para que funcione es no contar, para que el lector esos vacíos los llene con su cabeza. Sugerir. Claro, sugerir y no contar. Entonces, muchas de esas estrategias que propone el microrelato lo apliqué aquí. Por eso incluso hay capítulos muy cortitos de 4 o 5 líneas. Que parece que quedan truncos, ¿no? Que parece que quedan truncos. De hecho, una amiga escritora en España me dijo, oye, tú deberías soltarte, esto da para unas 500 páginas. Y le dije, no, porque si se va a 500 páginas, no sale como el efecto que yo quiero. E incluso a menudo me decía, eso es muy duro, es muy fuerte. Y yo le dije, muéstrame una escena en toda la novela que sea, por ejemplo, que muestre una escena de violación o que sea violentamente así atroz de tortura a alguien. No hay explícito. Explícito no hay. No hay ninguna. Implícito sí hay. De hecho, solamente, y por eso cuando me decían que es truculenta, cruenta, que es demasiado brutal, y yo me acuerdo que cuando yo me propuse escribir esto que estaba sucediendo, y ponerlo en el texto, dije, yo no puedo revictimizar a los que han vivido esto. Lo que puedo hacer es que en todo caso el victimario se vea como quien es y al que sufre quitarle su voz. Si le quito su voz, el dolor que yo no escucho, pero siento que le han quitado hasta eso, se siente más. Efectivamente. Y entonces, por eso lo que le pasa a alguna personaje femenina, nunca se ve que le hagan algo. Comentan despectivamente sobre lo que le ha pasado. Pero nunca plasmo el hecho. Tampoco, nunca plasmo el hecho de una matanza o algo. Cuento lo que hacen después sobre los ya fallecidos en alguna cosa puntual. Pero nunca he presentado en toda la historia de la novela, me cuidé muchísimo de eso, nada que fuese gore, salvaje, violencia gratuita, o violencia que pudiese herir al lector solamente por herirlo, por decir chocarle. Procuré en eso ser muy respetuoso. Me propuse sugerir, no mostrar. Sí, ¿no? Sí se nota eso, sí.
Bueno, los que tienen mucha imaginación sí encuentran la siguiente parte, ¿no? Claro, sí. Además, la idea, como te dije, es que el lector, viendo, porque esto en la edición española es más delgadito, es la mitad de por eso son letras más grandes y una edición más gorda, pero la edición española es más delgado. Les ha parecido que es una novela más gorda cuando en realidad es pequeña, ¿no? Es breve. En España creo que son 170-50 páginas, más o menos, la edición de España. Y no es tan larga, porque eso largo es su cabeza la que lo ha llenado. Claro. Otra cosa que no puede dejarse de mencionar es que esta novela suya tiene una repercusión política muy importante en la actualidad. Cuando hemos visto y hemos asistido a la escandalosa liberación de Fujimori. Y nada menos que estos crímenes que aquí significa la novela, acontecen, como usted lo ha mencionado, en los 2 primeros años supuestamente democráticos. Es decir, es una novela cuya actualidad no solamente es innegable, sino tiene un carácter de denuncia muy potente. Sí, bueno, la historia de Fujimori, como te comenté una vez, creo, conversando, yo la conozco medianamente, algo más que la gente en general, porque él era rector de la Universidad Agraria, mi padre era profesor en la universidad, llegó a ser autoridad, incluso viví todo el periodo en el que él quiso reelegirse igual que en el gobierno, y cuando no podía reelegirse, cuando los profesores se rebelaron contra él, incluso cuando él fue presidente, cómo hace que un alumno de esos alumnos eternos de 40, 50 años mete juicio a la universidad y logra sacar al rector, o cómo desde el Banco Central de Reserva en venganza a este rector, que era unos profesores viejos, retienen sus sueldos y solo lo dejaban salir cuando ya pasaban 5 o 6 días y se los daban en costales y tenían que ir con carreta a recoger en costales desde Abancay, ir hasta la agraria, y tú veías una carreta pasando con costales y era el dinero que le daban para pagar los sueldos a todos los profesores en la Universidad Agraria. Pura venganza. Todo eso pasó, pero bueno, todos esos detalles, por ejemplo, los sabía, los podría haber puesto, pero la denuncia iba mucho más allá. O sea, de hecho, el personaje femenino que presento allí acaba igual físicamente que un personaje adulto y anciano, que también tiene uno ve, que es la abuela de uno de los protagonistas, tiene el cuerpo prácticamente destrozado y sigue viva, ¿no? Y es dura, es recia, porque la vida la ha hecho así. Y era una especie de señalar que esta violencia, esta joven en tiempo corto, es una violencia que también esta señora y anciana también ha vivido. ¿Quién la ha hecho vivir así? El Estado. El Estado ejerce violencia, como te dije, desde hace mucho tiempo atrás, no solo Fujimori, mucho tiempo atrás, que nos sigue dominando. Claro, en el tiempo de Fujimori ha sido tan breve y tan rápido todo, pero nos podemos ir a Odría, o en la parte de Morales Bermúdez, en Velasco mismo, hubo algo, Y yo, más que denuncia, yo lo que considero que esta novela propone es ser un espejo. Mirarnos, ¿no? Somos la joven y somos la anciana. Somos los que hemos elegido a estos presidentes, somos los que hemos ido llevando a esto, somos los que tenemos que recordar para que estas historias no se repitan. Claro. Y en ese espejo de doble reflejo es inevitable que brote la idea de la refundación de la República, para que estas atrocidades no vuelvan a pasar. Sí, bueno, mira, yo no sé si la refundación de la República, ¿quiénes la van a llevar a cabo? No. Porque, a ver, la izquierda siempre, en contra de lo que es Izquierda Unida, siempre ha sido desunida. La derecha actualmente ni siquiera es derecha realmente, e incluso a quienes son derecha de verdad, pero son honestos, los llaman caviar. O sea, hay una confusión completa. Y también es parte del embrutecimiento social que ha habido durante años de la gente, de convertirla prácticamente en intelectualmente analfabeta, ¿no? Es de estupidizarla constantemente. Insisto, yo siempre digo, si a un niño le das a leer el resumen de Tom Sawyer, no le estoy haciendo leer Tom Sawyer, entonces le estoy haciendo ir por la ruta fácil. Lo estoy enseñando a ser corrupto. Entonces, si le estoy enseñando a ser corrupto y además es informado, pues, ¿qué va a elegir este chico? Esa ruta. Esa ruta.
¿A quiénes va a elegir? A otros como él. Por eso tenemos el Congreso que tenemos y ya vamos repitiendo 3 o 4. Yo en la vida, habiendo visto lo de los 90, podría pensar jamás que alguien podría ser fujimorista. Más allá de algunos pocos méritos que puede haber tenido Fujimori, que son relativamente méritos suyos. Porque atrapar a Ismael no es mérito de él. El acabar con la inflación casi no es mérito de él. ¿No? Entonces, ¿cómo uno puede elegir a Fujimori? ¿Cómo pudimos reelegir a Alan García? Y lo reelegimos. ¿No? ¿Cómo puede ser que Fuerza Popular haya tenido tantos congresistas? Es que yo no lo entiendo. ¿No? Eso no me entra en la cabeza. De ahí su pregunta de quién va a refundar la República. ¿Cómo? Primero que nada, ¿cómo como sociedad estamos nosotros enfermos? ¿Cómo podemos, ni siquiera como sociedad, y ni siquiera pensar en república, hasta podemos pensar en monarquía, lo que quieras? ¿Realmente estamos en capacidad de nosotros sostener una república, una democracia, un país? ¿Y es así que estamos tan desesperanzados? ¿Desesperanzados? Al menos yo, será por mi edad, sí, no sé. Pero esta desesperanza la llevo manteniendo desde que tengo 20 años. ¿No? Es una cuestión crítica. Tú ves, y este cinismo de la población, ¿no? Lo ves acá, lo ves en África, lo ves en zonas muy de economía muy escasa y de pobreza muy grande. O sea, Fujimori, ¿qué hizo? Aprendió a que quieres morir, no, mira, te doy, quieres carretera, quieres esto, lo otro, mira, para desarrollar tu sociedad, mira, tu coima encima, tu arroz, tu kilo de esto y votas por mí. La democracia no es democracia en realidad. Es un alquiler y la democracia que nos han vendido como voz del pueblo. Una prostitución del voto. Claro, en realidad es una extensión del gamonalismo antiguo. Muy bien dicho. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, la refundación de la República a mí me asusta incluso, porque si la primera salió, ¿cómo será la segunda? El bicentenario, a mí siempre, cuando yo me acuerdo cuando me decían amigos, me decían Castillo de izquierda, Cerrón de izquierda, cuando estaba la disyuntiva Fujimori o Castillo. Yo les decía, Castillo no es de izquierda. Que podrá tener su panfleto estúpido de su línea de Cerrón, ni siquiera Cerrón es de izquierda. Había que ver cómo gobernó Cerrón en la región Huancayo para ver que nunca fue de izquierda, ¿no? Y eso que yo no soy izquierdista, pero nunca fui izquierda, nunca siguió sus propios preceptos. Traficó con fue un delincuente. Sí. Y Castillo, aunque iba con su grupo de profesores, ¿qué buscaba? Facilismos, que por eso pasó por el Perú Posible, si no recuerdan, por el Toledo. ¿No? Entonces, ¿realmente hay una conciencia de ser izquierda, de ser...? No hay. Tú le preguntas, yo eso me ha pasado con algunos amigos que son supuestamente de libre mercado, cuando yo les pregunto algunas cosas realmente sobre el libre mercado de economía, y estos son gerentes de altas empresas, me sorprende su ignorancia en términos económicos. Me citan mal a Milton Friedman, que es de los 70. No, o sea, así estamos. Si citan mal a Milton Friedman, ¿cómo será con Adam Smith? Claro, o sea, peor, o sea, ni lo han leído. Claro. ¿No? A veces yo les digo, un autor que me gusta a mí es Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y le contesto, mira, más Milton Friedman fraguó muchas cosas así para que haga trampas en su teoría, incluso fue acusado en su momento. No atan ni desatan, no entienden lo que defendían. O sea, es una especie de paranoia social, ¿no? Porque el paranoico no le entran objeciones. Porque el susto te hace ir en una sola dirección. Siempre tienes que tenerlos asustados. Ajá. Y desinformados. Lo mejor que puedes hacer siempre es asustados, desinformados y darle un poquito, cambiito, pero un poquito, necesitan 5 balas, doy un pan y van a estar conmigo, ¿no? Y ya antes tú encontrabas algunas personas formadas. Mira, nuestro congreso, o sea, tiempo atrás te escuchabas a algunos hablar y decías, bueno, mira, hasta los bestias hablaban bien, pero ahora los bestias acá parecían iluminados filósofos, ¿no? Es crítico. Sí. Bueno, José Luis Torres Vitolas, es una novela que realmente debe ser no solamente leída, sino debe ser objeto de reflexión. Lo felicitamos por esta doble premiación, que aún a pesar de ello sigue siendo corto lo que le han dado. Debería ser más reconocimiento por todo lo que significa un trabajo de este tipo. Muchas gracias, José Luis. Hasta la próxima. Gracias.